Saludos amigos, bienvenidos siempre en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial con Hablando la Verdad. Primer cuatrimestre del año 2026, momentos delicados, crisis adicionales, el tema petrolero, el gas natural, todo lo ocurrido en el estrecho de Hormuz, mayor inflación y la evaluación del Fondo Monetario Internacional, que sigue paso a paso el gasto en las guerras, los tipos de interés, la inflación y todo el drama de los sectores productivos y de los consumidores en los primeros meses del 2026. Que el estrecho de Hormuz afecte el 13% de la conducción del petróleo que consume el mundo y un 20% de suministro de gas natural, golpean a los países no productores de petróleo y de combustibles, que han visto un nuevo costo a partir del momento en que se encontraba el barril de petróleo por debajo de los $60, y ya usted conoce lo que ha pasado con las sucesivas alzas e inestabilidades en el precio del petróleo. En el caso dominicano, luego de un periodo de grandes subsidios con los combustibles posterior al COVID en el 2020, subsidio entre 85 y $115 el barril, para no aumentar en ese momento los precios, y luego el mantenimiento de subsidios por debajo de los $85, pero sin disponer la rebaja en los precios de los combustibles en ese momento. Un reajuste en los precios de los combustibles en República Dominicana por el conflicto Irán, Estados Unidos e Israel. Ese aumento en el precio también aumenta los ingresos del Estado, porque a mayor precio de los combustibles sube el ingreso por concepto del impuesto a los combustibles, que es el impuesto y el ingreso más seguro que en tiempo rápido tiene el gobierno. Pero hay que analizar si los precios encaramados, incrementados por el gobierno, mantienen el mismo consumo, porque las crisis y la inflación obligan a los ciudadanos a reorientar el gasto y sus prioridades. Naturalmente, con un incremento en el precio de los combustibles, vimos de manera muy llamativa cómo circularon, según la estadística que dio el gobierno, cerca de 900,000 vehículos que pasaron por los peajes en la Semana Santa. Y quiero
hacerme eco de que realmente en el primer cuatrimestre de 2026 en la República Dominicana no solamente hay que hablar del incremento en los precios de los combustibles, sino en un elevado número de productos de la canasta familiar, comenzando con el anuncio temprano y la ejecución de un incremento en los precios del pan, un incremento en los precios de las habichuelas y el arroz, pero además un incremento en otros productos de gran consumo, lo que conjuntamente con los combustibles colocan en un momento inflacionario al país que se convierte en uno de los principales temas en el primer cuatrimestre. Vemos hasta el trabajo que le da a un dominicano elaborar un jugo natural de chinola, los precios en el cielo. Un jugo de naranja, los precios allá en el cielo. Un plato del día, habichuelas, arroz, guandules, una carne y un poco de ensalada por allá por las nubes. Pero los pasajes, los precios de los envíos, usted quiere enviar algo a un pueblo, también lo han aumentado. Y ya vemos cómo el Banco Central, arrancando la semana iniciada el 13 de abril 2026, ya el Banco Central, que tiene más de 200 encuestadores que utiliza para recopilar la información del índice de precios al consumidor, ya el Banco Central habla de una inflación que superaría el 5%, superando el rango meta que tiene esa institución que día por día lleva el índice de precio al consumidor. Pero se han disparado también los alquileres, se han disparado los precios en los restaurantes. Dichoso el que tiene dinero para un restaurante donde los precios son mayores que en los comedores populares del pueblo o el área de alimentos que tienen las cadenas comerciales. Hay que darle seguimiento al tema lácteo con los precios de la leche procesada, derivados de la leche. Hay que darle seguimiento a los precios de las grasas comestibles, que también han aumentado. Ha aumentado el queso para los espaguetis, un queso conocido popularmente con el nombre de picantino en República Dominicana, pero con otro nombre en el exterior. Hay uno de esos productos, de esos quesos rallados para pasta, que aumentó entre 2 y 3 pesos. Pero vemos cómo para usted comerse una libra de chicharrón en el país, un producto que tiene una geografía en las lechoneras, pero mayoritariamente con un 80% de cerdos importados, también se ha disparado en el precio, al igual que la carne de cerdo y la carne de res. Ahí usted ve, al lado de ese chicharrón, la yuca que costaba 30 pesos, cuesta 40 pesos,
Y ese limón que usted ve ahí, actualmente, en el momento en que estamos haciendo este programa en vivo, una libra de limón ronda cerca de los 90 pesos, porque inmediatamente termina la cosecha de limón, pues se dispara su precio. Y hace poco decíamos que una latita de limón criollo, una latita, 500 pesos en la ciudad ganadera. Y vemos como una naranja agria cuesta entre 15 y 20 pesos en los supermercados. No queremos pesimismo, pero eso es el escenario dominicano en el primer cuatrimestre del año, donde es justo reconocer que por la terminación del invierno obligatoriamente tiene que bajar el precio del guineo y del plátano, de las mosáceas. Deben bajar también los precios de los rulos. Y quiero revelar un tema en el primer cuatrimestre del año, aparte de todas las tragedias por las inundaciones, por los tornados, el ahogamiento de vehículos, el tema del desborde de las cañadas, desplome de paredes, el colapso de un puente allá en Montellano, Puerto Plata, el deterioro de la vía que comunica la carretera turística Santiago-Puerto Plata, los peligros por las lluvias con un pequeño puente ahí entre Jarabacoa y La Vega, las granizadas en Bonao y Constanza, pero además con otros problemas de tornados en Laguna Salada de la provincia Valverde, la emergencia que se presentó hace varias semanas con los daños provocados por las inundaciones en Gaspar Hernández, la situación de las 800, el levantamiento de la capa de asfalto de calles, de algunas calles en Santo Domingo. Hace varios meses la caída de un puente que comunica a Yamasá con otra comunidad de Monteplata. Pero el reclamo también del deterioro de las vías en Santiago Rodríguez y otra vía afectada en Altamira, Puerto Plata, indican que es mucho el trabajo que deja el primer cuatrimestre del año 2026, recordando la velocidad del tiempo, como hace más de 3 meses comimos manzana y uva, digo, lo que pudieron comer en la Navidad, pasteles en hoja. Luego vino el Año Nuevo con las lluvias de los primeros 12 días, con las famosas cabañuelas de enero. Luego vino el Día de la Altagracia, que dinamizó la economía con visitas masivas a la Basílica de Higüey. Luego vino el inicio del mes de la patria, desde el 26 de enero hasta el 9 de marzo. El año completo debe ser el año de la patria, porque nunca debemos dejar de atender la patria, no solamente con la historia, sino con cada uno de los elementos que se van presentando. Luego del inicio del mes de la patria, en conmemoración al natalicio de Duarte,
vino el Día del Amor con muchas flores, muchos abrazos a las compañeras, a las amigas, y luego del Día del Amor, el día 27 de febrero, cuando el presidente de la República presentó sus memorias ante el Congreso Nacional. El primer cuatrimestre del 2026 nos deja también el recordatorio del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, 9 de, 9 de marzo, y también la batalla con un desfile militar en Asua el 19 de marzo y posteriormente los actos con motivo de la batalla del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros. Vino hace poco, no hace mucho, la Semana Santa, y ahí se produjo la movilidad que mencionamos de 900,000 vehículos casi por los peajes, la gente desafiando el primer y segundo reajuste en los precios de los combustibles, y la gente se fue para sus pueblos a disfrutar. Hubo una situación preocupante de irrespeto a la autoridad pública en las terrenas. Hubo un accidente en uno de los peajes de Santo Domingo, Samaná, y luego entonces vino, después de la Semana Santa, el tema de entre los 300 y 400 milímetros de lluvia que cayeron en Santo Domingo, creando una situación de emergencia en la cañada de las 800, el levantamiento de asfalto en algunas vías de Santo Domingo, la caída de paredes y una situación de ahogamiento de vehículos en vías públicas. Además, un retrato de la cantidad de basura en las calles, en las aceras, en los contenes, que agravaron precisamente la crisis de los desagües. Esa crisis se ha trasladado a Puerto Plata, La Vega, Santiago, Valverde y otros pueblos del Cibao y de la costa norte y línea noroeste, con una situación de emergencia que ha motivado un decreto presidencial del presidente Luis Abinader, declarando 5 provincias y el Distrito Nacional en emergencia. Pero de emergencia habla mucha gente. Allá en Amina, la tierra de doña Elba Madera, viuda Bermúdez, la compañera de siempre de mi inolvidable gran amigo J. Armando Bermúdez Popi, allá en la tierra de doña Elba y de los laboriosos hijos de Amina, se desbordó el río Amina, poniendo también en situación difícil un pequeño badén histórico que comunica a Mao con Amina. Pero Amina ha destapado 2 situaciones en el primer cuatrimestre: el deterioro del puente que comunica a Esperanza con Amina, un puente de hierro, pero que tiene problemas y que debe ser de la atención del gobierno, que vi que lo incluyó en una licitación para la rehabilitación de puentes. Ese badén por donde pasa el río Amina para juntarse con el río Mao y el río Yaque del Norte, en una trilogía que se junta antes
del puente San Rafael de Mao amerita de la intervención del Ministerio de Obras Públicas, que necesitará recursos adicionales para enfrentar el daño de infraestructuras, de carreteras, de caminos vecinales, de puentes, porque tampoco podemos olvidar ese puente que cayó ahí en Yamasá. Y creo que el tema de los puentes es un tema fundamental en lo que resta del año 2026, porque vemos con preocupación el colapso de puentes en República Dominicana. Yo quiero despedir este primer segmento recordando en uno de los diplomados de economía en que participé en el Banco Central de la República Dominicana, que en una ocasión le dije a dos grandes maestros de la economía, a los cuales valoro por su talento y sus aportes al país, los doctores Julio Andújar y Fran Fuentes, el primero asesor del gobernador del Banco Central, y el segundo, el doctor Fran Fuentes, representante de la República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional. Yo le dije a esos dos grandes hermanos, maestros, catedráticos de alto calibre, orgullo como economistas, doctores en economía, le dije hace 3, 4 años que el cambio climático, las inundaciones, las lluvias fuera de época, desbordamientos de ríos y todo, incluyendo los tornados, se convertirían en la gran materia económica del futuro, en los nuevos pensum que deben tener las universidades, como también le llegué a comentar otra asignatura, las enfermedades en el mundo y su impacto en la economía. Esos dos diplomados, digo, no dos diplomados, sino los diplomados en que participé en el Banco Central, abren un abanico tercero, y es el tema de la ciberdelincuencia. El Banco Central también impartió un diplomado sobre ciberdelincuencia y yo participé en el primero, y realmente son 3 puntos capitales en la economía mundial. El cuarto escenario es también el tema de los huracanes, la ruta de los huracanes. Vamos al primer cambio y venimos con otros temas de mucha actualidad, hablando la verdad a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana, dando cátedras de comunicación profesional, ética, valiente y responsable, como caracteriza nuestro ejercicio, hablando la verdad y todos los conceptos que emitimos diariamente. Retornamos en breve, señor director y amables televidentes. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, pasando balance a lo ocurrido en la República Dominicana y el mundo al mes de abril 2026, quiero hacerme eco de la gran preocupación del doctor Guido Gómez Mazara,
respecto a las noticias falsas en las redes sociales. No solamente las noticias falsas que le hacen un daño tremendo a las personas que reciben las falsas informaciones, sino que es un elemento distorsionador sobre lo que ocurre en un país y cuyas informaciones son recibidas en el extranjero o cualquier punto del país. Me identifico con esa preocupación de mi gran amigo, el doctor Gómez Mazara, y hay que decir que precisamente es una industria dañina, una fábrica de noticias falsas que realmente no ayudan en nada el proceso que vivimos los dominicanos y todos los ciudadanos del mundo. El tema de la intimidad, el tema de informaciones que no son de carácter público, inventadas muchas veces, también son muy dañinas. Quiero recomendar a los amigos de Hablando la Verdad que lean lo que escribe el doctor Jaime Aristi Escuder sobre las políticas del FMI en un artículo publicado el lunes 13 de abril 2026 en Diario Libre, que por cierto tiene un editorial con una expresión muy coloquial a nivel dominicano, titulado ese editorial La Cámara de los Cuentos. Ahí está una imagen del Fondo Monetario Internacional que monitorea día por día la economía del mundo, incluyendo la República Dominicana. Anualmente hace revisiones y luego emite un informe sobre la economía dominicana el Fondo Monetario Internacional. Elementos importantes en el primer cuatrimestre: el rechazo general del pueblo dominicano al fracasado intento de aumentarle los salarios a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Y eso debe ser una lección para el gobierno con el uso de los recursos públicos, porque ya estamos viendo manifestaciones de rechazo a que este país tenga un 88% de gasto corriente, pero también a un país alarmado cuando mayoritariamente la población considera que no hay planes concretos para enfrentar las crisis que se presentan en el país. Nadie pensaba que esos bombardeos que inició Trump y el gobierno de Estados Unidos, dispuesto por el presidente Trump y Estados Unidos en Irán, iban a meter en una emergencia terrible el estrecho de Hormuz, iba a generar una crisis desabasteciendo el mercado petrolero, de alzas, de inflación, de incremento en los fertilizantes, de alzas alarmantes en los precios de los combustibles, escasez de gasoil
escasez de Actur, la gasolina de avión, y tampoco pensábamos que después de las manzanas de diciembre pasado íbamos a tener una piña tan agria en materia económica como la que ha vivido el mundo en este primer cuatrimestre, con el postre de la guerra de Ucrania y de Rusia, con la inflación allá en el cielo en Venezuela, con la acción con que arrancó el año, con la detención del expresidente de Venezuela y su esposa presos en Estados Unidos, y la velocidad de tantos acontecimientos que han amenazado el sistema eléctrico mundial y además la circulación de las personas con el incremento de los costos de los combustibles, con un precio récord comparado con lo del 2022 en los Estados Unidos, un precio récord que en República Dominicana ha sobrepasado los 300 pesos por galón de combustibles, con reajustes rápidos en los precios de los combustibles, aumentándole 24 pesos al galón de la gasolina, y con un incremento en el precio del gasoil que eleva el costo de transporte de los campos a las ciudades, que eleva el transporte en los autobuses, en los minibuses, en las plataneras, pero también los costos de irrigación en el sector agropecuario. Y no es tan sencillo juntar alzas en los precios del gasoil conjuntamente con precios récord en los fertilizantes. Eso tiene una palabra: mayor inflación en los productos agropecuarios, mayor costo de producción, repitiendo lo que decimos siempre en este programa, que para generar un precio hay que tomar en cuenta los costos y los márgenes. Y entonces los costos de producción están en el suelo. Pero me preocupa mucho la posposición de tantos problemas y sus soluciones en la República Dominicana, donde ya nadie casi encuentra una toronja o una naranja o un pomelo, porque aquella crisis que desbarató con una enfermedad los cítricos, eso no ha sido resuelto. Y si usted quiere tomarse un jugo de naranja, usted tiene que buscar mucho dinero, azúcar cara, naranja cara, y ahora el regalo maldito de que vendan un botellón de agua a 120 pesos. Señores, el alza en la gasolina, en el gasoil, en el arroz, en el agua, en las habichuelas, en el plato del día, en el pan, en los quesos, en productos cárnicos, en el queso que usted le echa al poquito de espagueti que usted prepara en su casa. Tenemos una inflación que preocupa, hablando la verdad, al periódico Primicias, a Coloquio y a todo lo que hacemos. Es un tema de Grandes Ligas, acompañado con la situación de miles de dominicanos que han perdido electrodomésticos
y ropas y detalles de sus hogares por las inundaciones. Tenemos una situación que nos deja este cuatrimestre muy preocupante. Y vamos a ver lo que dice el expresidente Danilo Medina sobre la situación del país, abordando el gasto corriente, abordando los intereses de la deuda, cuyo pago este año sobrepasa los 330.000 millones de pesos, un déficit fiscal de 280.000, emisiones de bonos por 401.000 millones de pesos, subsidio eléctrico de 105.000 millones, quizás algo más, pero además con el escenario de la quiebra de negocios en la República Dominicana, restaurantes, comedores y muchos negocios, y me cuentan que en el sur también están quebrando negocios. Vamos, ahí está el expresidente Danilo Medina, quien habló en Santiago Rodríguez, allá en la línea noroeste. Cayó en la trampa del gasto corriente. ¿Qué le puedo decir? Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente. El gobierno hoy no tiene recursos para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba. Hoy, por ejemplo, 4 renglones de la economía consumen cerca de 800.000 millones de pesos. Pensiones, nóminas del Estado, transferencia de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía, porque solo este año va a tener que gastar más de 300.000 millones en pago de intereses de esa deuda. Entonces el gobierno tiene un compromiso enorme que tiene que afrontar, y si se agrava la situación económica, está tomando al gobierno de sorpresa, porque se metieron a gastar dinero a tal punto que el 88% del presupuesto del año pasado se gastó en gasto corriente, más del 16% del PIB. Y el gobierno ha quedado ahora en la trampa. Bien, amigos, ahí vemos al expresidente Danilo Medina hablando de un escenario bastante complicado. Y llegó a decir el expresidente Medina que se han puesto de moda en el gobierno unas pensiones hasta de 100.000 pesos. Y yo quiero, de una manera sin hacer ningún tipo de daños ni que se malinterprete, solicitar una auditoría a todas las pensiones que paga el Estado Dominicano para determinar transparencia en todos los procesos de esas pensiones. Aquí muchísima gente quiere pasar factura a los diferentes gobiernos solicitando pensiones privilegiadas sin ocupar inclusive ninguna posición en el sector público, aunque el sector público tiene unas pensiones solidarias, pero que deben ser otorgadas con una rigurosidad, como todas las pensiones, con la transparencia que amerita el país. Hay que auditar no solamente todo el sistema de pensiones públicas, cuya carga para las finanzas públicas se incrementa aceleradamente, como hay que auditar
el uso de cientos de millones de dólares en préstamos para situaciones de emergencia. Hay otro préstamo ahí de 200 millones de dólares, pero hasta el momento se han aprobado 1.200 millones con el nombre de cambio climático, resiliencia y otros detalles de emergencia. Es decir, que hasta para la resiliencia tenemos que buscar dinero prestado. En otro orden, quiero revelar el tema de la cédula. Quiero analizar el tema de la cédula de identidad personal y electoral, que a nivel nacional inició ayer con su proceso de renovación la Junta Central Electoral. Se expidieron cerca de 12,000 cédulas, aparte de los datos capturados para entregar cédula posteriormente. La Junta debe evaluar las fortalezas y debilidades. La Junta Central Electoral es una institución con una gran capacidad técnica y nosotros esperamos el orden, que la gente no se desespere con la cédula. Aquí hay gente ya que quiere amanecer en los centros de cedulación y como dice Suedi León, la directora de comunicaciones de la Junta, la expedición en 180 centros de expedición de cédulas comienza a las 8 de la mañana. Ahí tenemos una imagen del proceso de expedición de la cédula con magistrados de la Junta Central Electoral. Y nosotros queremos un proceso electoral en el cual acudan en el 2028 mayoritariamente los dominicanos con su nueva cédula. Hay que resaltar, ahí vemos al padre de la patria en la nueva cédula, resaltar las protecciones, el material que se utiliza y muchos esfuerzos que ha hecho el Pleno de la Junta Central Electoral con ese nuevo proceso iniciado el domingo 12 de abril en todo el territorio dominicano. Hablando la verdad, mantendrá informado con cualquier detalle a los dominicanos sobre la nueva cédula de identidad personal y electoral. Y hay que esperar que concluya exitosamente ese proceso que paralelamente ocupa a la Junta Central Electoral con la organización de las elecciones de 2028. Hay que desearle éxitos a un pleno muy trabajador, encabezado por el presidente actual, el doctor Román Jaques Liranzo, un trabajador incansable, como además los miembros del Pleno que le acompañan y todo el personal de la Junta Central Electoral. Algunos temas para el cierre de los minutos que nos quedan. Saludar la inversión en ferias regionales del libro y la cultura, hacia la Feria Internacional del Libro, que es uno de los grandes eventos cada año en República Dominicana. Saludar a los productores de café que el sábado 11 de abril celebraron el Día Internacional del Café con la
la exhortación al gobierno de que se incremente la inversión en café en la República Dominicana. Un producto que, al igual que el oro, al igual que la plata, al igual que el cacao, han tenido precios de importancia para la economía de cada uno de los países que lo producen. En el caso dominicano, se necesita relanzar el café dominicano y vemos cómo el dominicano que se levanta pensando en el aroma del negrito, como le llaman muchos dominicanos, hoy tengan que pagar por una libra de café 419 pesos, un precio récord en el precio del café procesado, y que también se suma a la cadena inflacionaria que vive el país. Este programa, en otro orden, quiere atención a todos, a la solución de los problemas presentados con inundaciones y daños en las provincias Espaillat, en el Gran Santo Domingo, en Puerto Plata, castigada 2 veces este año por las inundaciones y las lluvias, la comunidad de Yamasá y su puente, Amina, su puente y sus otros problemas, Nagua, María Trinidad Sánchez, Santiago de los Caballeros, Altamira y otras comunidades, también las carreteras de Dajabón. Estamos identificados con las provincias del país. Estamos identificados con el relanzamiento productivo, aprovechando las lluvias que han caído en el país, y además agradeciendo la solidaridad de muchos dominicanos en tiempos de inundaciones y de crisis para evitar muertes en nuestras comunidades. Queremos también resaltar la vocación de servicio de los bomberos, de los miembros de la defensa civil, la labor del Centro de Operaciones de Emergencia y de la Cruz Roja, como de la Dirección de Servicios de la Dirección de Meteorología, que ofrece cada cierto tiempo un boletín para evitar situaciones dañinas por las lluvias, las inundaciones y todos los problemas que genera el cambio climático. No son simples operativos lo que queremos en la ruta La Vega-Constanza, en la ruta La Vega-Jarabacoa, allá en la sierra, en Jacagua, donde hay problemas también por los efectos de las lluvias. Queremos soluciones, planes concretos, además con el escenario internacional, para que el país salga airoso en estos momentos difíciles del año 2026. Mañana será otro día, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.